tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a mi compañera Cintia Francesconi, con quien pues vamos a emprender una nueva y larguísima caminata por el centro histórico de la Ciudad de México. Bienvenida, Cintia. Muchas gracias, Héctor, y bienvenidos a todos los que nos van a acompañar a otra travesía por este centro hermoso. Y vamos a visitar hoy por hoy las plazas que yo creo que nos han llamado más la atención por la historia, por la belleza del templo que casi siempre acompaña a la plaza. Y vamos a visitar, creo que son 5 plazas el día de hoy que son realmente hermosísimas. Así es, una de las características de la antigua Ciudad de México eran precisamente sus plazas. 56 plazas hay en el perímetro del centro de la ciudad. Estas plazas tienen cada una característica, una historia. En todas ellas hay algo que contar, que destacar. Decidimos comenzar aquí en la Plaza de Santa Catarina, en la calle de Brasil y Nicaragua. Una plaza que es de las más antiguas de la ciudad porque en 1530 y tantos se empezó a formar aquí una ermita y enfrente de la ermita se formó un viejo tianguis que terminó siendo el tercer mercado más importante de la ciudad. Esto estaba lleno de barracones donde se expendían diversos productos. Exactamente, y es que estamos cerca de lo que era la Lagunilla, era una, digamos, penetración del lago que estaba entre Tlatelolco y la Gran Tenochtitlan. Entonces aquí pues llegaban muchos a desembarcar abastos, por eso se generó este mercado y pues se decía que era una plaza que estaba llena de vida, por supuesto, como las plazas o los mercados en ese momento, pero además muy cargada con indígenas. Aquí se reunían mucho los indígenas porque venían pues de las diferentes localidades de la Ciudad de México. Esta pues es una plaza pues que vemos, es una de las más bonitas, yo creo, porque es de las más arboladas que existe. Ahora casi siempre están pues atiborradas de comercio. Sin embargo, esta pues ha mantenido como que esta esencia de plaza. Así es, por aquí hay una calle antigua que se llamaba Calle de la Amargura. Por algún pasaje, creen algunos cronistas, por algún pasaje trágico que hubo durante la conquista de Tenochtitlan, este lugar tuvo diversos destinos. Fue un mercado, como le dijimos, durante mucho tiempo. Había comedores, porque aquí cerca estuvo, antes de que se fundara la ciudadela, la Real Fábrica de Tabacos. Entonces todos los obreros calculaban que había 2,000 obreros trabajando ahí. Solían llegar a comer a este lugar. ¿Qué hay de relevante en la plaza? Bueno, pues hay una estatua que se colocó ahí dedicada a Leona Vicario, que vivió y murió en la calle de Brasil. Lo más relevante es esto. Quisiera que nos acercáramos porque hay que tocarlo y hay que tocarlo y verlo bien y conocerlo. Porque estas son las cadenas que estuvieron en la catedral durante todo el siglo XIX, formando uno de los paseos. De hecho, parece que hasta los descansos son originales, formando uno de los paseos más deliciosos que había en la ciudad. Las cadenas fueron retiradas a finales del siglo XIX y permanecieron un siglo embodegadas, guardadas quién sabe dónde, hasta que rescataron algunas para colocarlas en este lugar. Dicen que estas cadenas, porque estaban un poco más altas antes, era donde se sentaban los hombres a ver pasar a las mujeres que salían de catedral, y dicen que en estas cadenas se protagonizaron o nacieron o surgieron todas las escenas, todas las historias de amor que hubo en la Ciudad de México en el siglo XIX. Sí, me lo puedo imaginar. Era digamos, una mini placita, era como, digamos, la explanada que está enfrente de la catedral, encerrada por estas cadenas, y seguramente pasaban las damiselas acompañadas de sus chaperonas y estos jóvenes ansiosos y esperando a que pasaran, ¿no? Así es, galanes de bigote alacranado, como se decía entonces. Vamos a bajar al interior de la plaza. Hay que decir que la plaza quedó abandonada e inutilizada durante mucho tiempo, durante la inundación de 5 años que hubo en la ciudad, una inundación que comenzó en 1629. El agua subió a un nivel extraordinario, 2 o 3 metros, murieron miles de personas. La Ciudad de México, de hecho, quedó abandonada durante 5 años, solamente 400, se dice que solamente 400 personas se quedaron aquí. Y es que, de hecho, también esta zona se volvió muy bonita en alguna época. Sin embargo, después de la inundación y después de la epidemia de cólera que hubo en el año de 1833, muchos se fueron escapando la epidemia. Entonces, esta parte volvió a quedar abandonada.
abandonada y seguramente muchos de las personas de, digamos, baja estrato social abordaron estos edificios muy elegantes y se volvieron vecindades. Ahora, el rasgo más importante de la plaza es su vecino, es la construcción vecina, que es precisamente la iglesia de Santa Catarina. Le propongo que nos acompañe a ver una crónica sobre la plaza de Santa Catarina y volvamos para entrar al interior de la segunda parroquia más antigua de la Ciudad de México, Santa Catarina, una parroquia extraordinaria de tezontle aterciopelado, precioso, que vamos a visitar al volver de esta crónica. Entre las calles de Brasil y Nicaragua se encuentra una de las plazas más antiguas de esta ciudad, la de Santa Catarina Mártir, que toma su nombre de la iglesia que la vigila. Desde sus inicios en el siglo XVI, la Plaza de Santa Catarina fue de vital importancia para el barrio de La Lagunilla, porque en ella se tendía un famoso tianguis y el ayuntamiento instaló ahí una de sus carnicerías. Los cronistas que se han ocupado de este lugar lo describen como un mercado ruidoso y sucio, donde había jacales, mesillas, puestos de semillas y almorcerías. Su cercanía con la Real Fábrica de Tabaco garantizaba que algunos de los 5,000 empleados de esta fueran a parar a la plaza en busca de antojitos. Así que eso era un hervidero de gente a partir de las 5 de la tarde. En 1791, el segundo virrey de Revillagigedo ordenó la construcción de 100 cajones de madera, empedrar el piso y colocar al centro una pequeña fuente. Esto con el fin de darle un aspecto honroso al tercer mercado más importante de la ciudad, después del Parián y el de Tlatelolco. En la misma época que se remodeló la plaza, en los terrenos de alrededor, se comenzaron a levantar casas señoriales, patrocinadas por las selectas familias de esta ciudad. Después de ese momento de gloria para el barrio de la Plaza de Santa Catarina Mártir, vino la desolación. En 1833, la epidemia de cólera lanzó lejos a los habitantes y pronto el rumbo se pobló de residentes de segundo rango. De este golpe bajo ya no se repuso del todo. El famoso mercado sobrevivió hasta fines del siglo XIX. La decadencia se fue apropiando poco a poco de ese espacio, hasta que en 1908 se fundó un jardín en memoria del ferrocarrilero Jesús García, personaje que evitó que el tren cargado de pólvora que manejaba explotara en medio del pueblo de Nacosari, en Sonora. En 983 metros cuadrados se distribuyó un jardín, iglesia con prados, bancas de fierro, un reloj antiguo en la torre del templo, la estatua del héroe al que homenajeaba, pedestales de cantería, macetones de piedra, entre otros adornos. Tuvo banquetas de concreto, calzadas de tierra, arbotantes para luz y tomas de agua para el riego. En 1969, la plaza de nuevo fue sometida a una reestructuración que le dio el aspecto actual. 4 jardineras hundidas, cada una con una fuente y con jacarandas a su alrededor. Al ornamento se agregó el monumento de la heroína Leona Vicario, que vivió en esa misma calle, y se colocaron las antiguas cadenas que alguna vez nombraron el famoso paseo alrededor de la catedral. Hace un par de años, la Plaza de Santa Catarina Mártir fue restaurada de nuevo y recuperó un poco de su belleza de antaño. Bueno, pues nos encontramos frente a la parroquia de Santa Catarina Mártir. Una vieja disposición canónica señala que para que sea parroquia debe tener menos de 3 campanas, para que sea catedral más de 5. Entonces, esta es una parroquia. Es una parroquia extraordinaria, formada su fachada por 3 cuerpos, Cintia. En el segundo cuerpo alcanzamos a ver la imagen precisamente de Santa Catarina, Virgen y Mártir. Ahorita nos vas a contar su historia. Hay una fecha, 1667, es la fecha en la que fue reabierto al culto el templo, después de estar cerrado desde 1629, en que tuvo que ser demolido y vuelto a construir. Aunque esta remodelación que conocemos es de 1740, es decir, es una iglesia, es una parroquia que fue sometida a 3 trabajos distintos a lo largo de su historia.
historia. Es muy interesante, es un lugar, vamos a ir entrando, es un lugar muy interesante. Aquí bautizaron a Mariano Matamoros, a este héroe de la independencia. Aquí murió y aquí fue enterrada doña Josefa Ortiz de Domínguez. Vamos a bajar un poco la voz para no interrumpir. Pero aquí también fue el lugar en donde en 1847, durante la intervención norteamericana, el célebre padre Domecq Jarauta incitó al pueblo a salir a defender, ya que el ejército había huido y Santana había huido y la población estaba abandonada, incitó al pueblo a defender la ciudad de la invasión norteamericana. Es un lugar histórico importante, por eso dejamos atrás una de las capillas más notables, exacto, que es la de la Preciosa Sangre. Y que hoy también está dedicada a San Judas Tadeo, están las dos imágenes ahí. Pero, ¿quién era Santa Catarina Mártir? Ella nació en Alejandría en el siglo III, fue una mujer que estudió las ciencias y fue un momento difícil en la historia del cristianismo, ya que ella va a tratar de explicarle al emperador Maximino para, digamos, introducirlo en la fe. Este hombre la mete a la cárcel, primero la confronta con todos los sabios de su reino, de Alejandría, para que ella, digamos, puedan convencerla de dejar su fe. Sin embargo, ella hace lo contrario, los convence a ellos de que entren a la fe cristiana y por esto mismo a ella la meten a la cárcel y la decapitan. Ella se vuelve la patrona de, digamos, los estudiantes, se vuelve la patrona de las mujeres jóvenes, de las mujeres jóvenes estudiantes y pues es digamos, un ejemplo a seguir para todas aquellas. De hecho, cuando usted ande por aquí, por la calle de Brasil a estas alturas, y quiera ver la fachada, fíjese cómo en la representación de Santa Catarina hay una cabeza abajo, a sus pies. Sí, bueno, es un templo, es una parroquia que estuvo llena de retablos barrocos en algún tiempo. Todos se fueron arrancados y llevados a otras partes. El único que se conserva del viejo esplendor es el que está en la iglesia de San Francisco, un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Se dice que lo pintaron sobre la misma mesa donde habían puesto el ayate que mostró Juan Diego. Ya que estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, hay un momento histórico muy importante que se dio el 14 y 15 de mayo de 1634, que es despuesito de las inundaciones. Estaba lloviendo muchísimo y querían que pararan las inundaciones en la Ciudad de México, así que traen a la Virgen desde la villa, la traen y pasa aquí 2 días antes de que llegara a la catedral, que era donde iban a hacer. Sacan la imagen para que ella ayude a la ciudad a detener las inundaciones. Y es famosa esta parroquia precisamente por eso, porque aquí queda 2 días la imagen de la Virgen. El lienzo guadalupano. Tenemos una crónica que nos cuenta también la historia de este espacio cargado de historia, la segunda parroquia más antigua de la Ciudad de México. La iglesia de Santa Catarina Mártir, ubicada entre las calles de Brasil y Nicaragua, nació bajo patrocinio de una cofradía. En 1586 obtuvo el rango de parroquia y con esto se convirtió en una de las más importantes de la ciudad, al lado de la de Santa Veracruz. La sencilla construcción fue castigada por las inundaciones que padeció la capital de la Nueva España en 1629. La desolación en la que sumieron las interminables lluvias a esta ciudad obligó a sus habitantes a ir al Cerro del Tepeyac para traer a la Virgen de Guadalupe a la catedral. Pensaron que a través de las oraciones el agua dejaría de caer. De la crónica de este largo peregrinar, resalta que la imagen estuvo 2 días en la pequeña iglesia de Santa Catarina Mártir. Las inundaciones dejaron casi inservible el edificio, así que primero lo remodelaron y después decidieron derrumbarlo casi por completo. La nueva iglesia fue inaugurada en 1740, presumiendo gran lujo en su altar mayor, un cementerio y otras dependencias. En la actualidad, todavía se pueden admirar la riqueza con la que están adornadas las cúpulas del templo y de la capilla de la Preciosa Sangre. También llama la atención su portada lateral con un relieve del Santísimo Sacramento. En el interior de la iglesia es obligatorio visitar sus 3 capillas laterales, la mayor dedicada a la Preciosa Sangre y las 2 menores, una en nombre de la Virgen de los Dolores y la otra en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, pues esa es la historia de Santa Catarina. Vamos a seguir caminando, vamos a caminar en todas las direcciones del centro histórico, por todos los puntos del centro histórico, al norte, al oriente, al poniente, al sur.
del centro, porque le vamos a seguir mostrando las plazas más relevantes, algunas veces las más desconocidas que hay en la ciudad. Seguimos con la Plaza de la Santísima. Acompáñenos. Bueno, en lo que veníamos caminando por esta calle de la Santísima, la antigua calle de la Santísima, alcanzamos a escuchar, ya no lo oyó usted, el toque de las campanas de la iglesia que tenemos atrás. Esa voz antigua, tan melancólica, tan cargada de significados, esa voz que debió marcar el ritmo de la vida de la ciudad y sobre todo el ritmo de la vida de la pequeña plaza que ahora vamos a visitar. Es una plaza completamente escondida, es una plaza, digamos que fracturada. Hace un momento platicando Cintia y yo le decíamos que muchas plazas nacieron por accidente, porque había una pila de agua o porque tuvieron que las modificaciones mismas de la ciudad fueron creando esos espacios necesarios. En otros casos, las plazas fueron devoradas por las construcciones, fueron devoradas por el mismo trazo, por las mismas necesidades de la ciudad, de manera que a veces quedan solamente minúsculos espacios. Esta pequeña plaza, esta pequeñísima plaza que vamos a presentarle en esta ocasión, tiene una historia antigua. 1536 es el año en el que comienza a ser formada, el año en el que comienza a ser preparado el templo de la Santísima por el gremio de los sastres. Entonces estamos hablando de una plaza que está a punto de cumplir 5 siglos. Exactamente, y es una plaza que cuando uno llega al punto, al templo, y pregunta dónde está ubicada la Plaza de la Santísima Trinidad, no está enfrente del templo como usualmente encontramos en todos estos tipos de plaza. Por eso esta es una plaza que escogimos el día de hoy. Está a un costado del templo, está casi que escondido en medio de la ciudad y es difícil de encontrar. Seguramente esta fue una plaza que fue muy grande y sin embargo fue, digamos, los solares fueron vendidos poco a poco y quedó este pequeño espacio, este pequeño cuadradito. Así es, podemos ver un edificio de los años 30 del lado izquierdo, ya acotándola, pero enfrente todavía alcanzamos a ver construcciones propias del siglo XIX en el fondo, dos construcciones características, dos casonas características del siglo XIX. Estamos en la esquina de Guatemala y Santísima. Este espacio tiene pues casi 5 siglos de vida, tiene una historia asociada a la del templo, a la creación del templo de la Santísima, que los sastres, como le decía, fundan en 1536. Tenemos una oportunidad notable al estar parados aquí, porque tenemos a las espaldas la bellísima cúpula del templo de la Santísima, una cosa que no se puede ver generalmente por el hundimiento del lugar y por lo estrecho de las calles. Cuando uno llega a la Santísima da la impresión de que aparece la iglesia de golpe y no deja ver mucho hacia la altura. Entonces encontramos esta perspectiva extraordinaria de esa bella cúpula. De hecho, bueno, hace poco, en el programa pasado, nos estaban diciendo los del capellán de la plaza del templo de Loreto, que usualmente esa punta que vemos, la última punta, la parte más alta del templo, ahí se encuentra casi siempre en todos los templos de la Ciudad de México una bóveda o una caja del tiempo donde hay monedas, documentos importantes. Seguramente esta que estamos viendo aquí está digamos, este pequeño espacio que está en la parte de arriba de la cúpula, ahí se encuentra perfectamente eso. Pero bueno, vamos a seguir caminando porque tenemos que visitar una plaza muy importante de la Ciudad de México, la Plaza Alonso García Bravo, una de las plazas más significativas que hay en la ciudad. Acompáñenos hasta allá.
Seguimos caminando bajo un sol verdaderamente inclemente por la calle de Jesús María en su cruce con Venustiano Carranza para reaparecer en otra de las plazas tradicionales de la Ciudad de México, otra de las plazas que tienen una historia que contarnos. De momento quisiera que nos detuviéramos en esta esquina, porque en esta esquina, justo repito, Jesús María y Venustiano Carranza, está uno de los misterios más antiguos y largos de la ciudad. Aquí arriba está representado en la hornacina de la esquina una mano cortada, una mano que da la muestra de tener una herida, una mano que está colgando ahí, una mano de piedra. Nadie sabe qué es, nadie sabe qué significa. Se han tejido innumerables leyendas desde el siglo XVIII a la fecha alrededor de esta mano, Cintia. Pues sí, bueno, de hecho hay dos versiones de una leyenda. La versión yo creo que más antigua es la de que un ladrón entra al convento de los mercedarios, al templo, roba oro, pero lo cachan. Entonces al cacharlo, la condena de este ladrón fue el corte de la mano, como lo hacían en muchos lugares en el mundo en esa época, cortaban las manos de los ladrones y después la pusieron aquí para que todo el mundo viera el castigo. Otra de las versiones es que es la mano de un político corrupto, de un funcionario que vivía en esta casa y que pusieron la mano en, digamos, en muestra. Fue descubierto en alguna jugarreta, en alguna machincuepa, como se diría, y le cortaron la mano y pusieron aquí en señal de oprobio, en el lugar donde él vivía, esta señal. Pero bueno, todo esto sirve de pretexto para poder visitar la siguiente plaza que vamos a conocer en esta ocasión. Ya hemos estado aquí alguna vez. Es una plaza que surge a espaldas del convento de la Merced, del célebre convento de la Merced. Es el lugar donde estuvo, de hecho, el primer mercado de la Merced. Fue un lugar, tal como lo ve ahora, destinado desde entonces al comercio. La plaza se llama Alonso García Bravo porque aquí lo vamos a ver en un instante. Se encuentra la escultura. Probablemente podemos cruzar por aquí. Sí, mira, sí, vamos a entrar, perfecto. Y aquí se encuentra la escultura que representa un momento crucial en la historia de la ciudad. Es una escultura muy bella, muy conmovedora, no tanto por la belleza de las figuras, sino por el momento que reproduce, el momento que nos está relatando. Exactamente, y es que, bueno, Alonso García Bravo fue el que trazó las primeras calles, el primer plano de la Ciudad de México. Él era un soldado de Hernán Cortés, pero también él se dedicaba a todo lo que era cuestiones de trazo, ingeniería. Le decían el geométrico. Exactamente. ¿No? El geométrico, diríamos ahora. Más que hacer el plano, lo que hizo fue la traza. Es decir, pues, hizo el diseño en una hojita de papel, probablemente de este tamaño, dibujó la forma original de la Ciudad de México en 1524. Y aquí lo que vemos en la escultura, que es una barca, es una canoa, donde seguramente estaban atravesando la gran Tenochtitlán por sus acequias, con 3 indígenas que lo estaban ayudando para que pudieran más o menos tener una idea de cómo era, digamos, cómo él iba a trazar estas calles de la Ciudad de México, de la Nueva España, ¿no? Así es. Aquí vemos al lado izquierdo. Va Alonso García Bravo, está reproduciendo en el momento de ir tomando sus notas, guiado por un indio viejo que le va diciendo exactamente cuál es la disposición de la ciudad. Él va trazando cómo era la ciudad azteca, cómo era Tenochtitlán, para concebir qué puede hacer, cómo puede construir la nueva ciudad sobre ese islote. Van remando 2 indígenas, va remando un indígena, lo acompaña otro y un religioso. Y bueno, no pasa nada. Aquí, de hecho, este fue el primer, digamos, mercado, después pasaría a ser el Volador y después la Merced, porque aquí tenemos lo que fue el convento y el templo de los mercedarios. Aquí se hicieron, digamos, que uno de los primeros mercados importantes de la ciudad y sigue siendo mercado, como ya hemos comentado. Sí, así es. Bueno, después del Volador. Después del Volador. Cuando se desmantela el Volador, el mercado de la Merced se viene para este lugar. Aquí se establecen todas las bodegas que son en los años 80 llevadas hacia otro lado, pero no podemos entrar. Hemos pasado 5 o 6 veces a lo largo del último año. No hemos conseguido autorización para entrar al convento de la Merced.
desaparecer ni una sola vez. Es un convento notable, es un convento fascinante. Precioso, es el más lindo de todos. La arquería es conocida como la más bella de todos los conventos de la Nueva España, un barroco verdaderamente exuberante. Tiene una historia particular. Hablábamos de plazas que se forman por accidente. Aquí había una calle que pasaba a la mitad, los mercedarios venían de una orden militar antes de hacerse religiosos y cuando toman el convento deciden por sus pistolas apoderarse de la calle y tapiar para hacer más grande su convento. Los vecinos, mucha gente enviada por el gobierno se enfrenta con ellos y ellos con la reminiscencia militar que tenían, pues se enfrentan y los vencen y logran apoderarse del espacio que iba a ocupar este convento, que en 1861 la Reforma despedaza. Este convento me gusta porque aquí vivió Dr. Atl mucho tiempo. Él evitó que fuera destruido y cuenta Dr. Atl, ese célebre pintor muralista, de las historias de este fanático de los volcanes, nos cuenta, en un libro que se llama Gente profana en el convento, nos cuenta esas noches inquietantes que pasó aquí en este convento y cómo llegó a ver, afirma, procesiones de fantasmas que atravesaban a mitad de la noche por el claustro. Seguimos en nuestro recorrido por las plazas del centro histórico. A medida que nos alejamos de los lugares espectaculares, de los lugares de gran turismo, nos vamos encontrando rincones más misteriosos, más solitarios, más abandonados. Como este. Caminamos, así es, caminamos por la parte trasera del templo de San Lucas, de la plazuela de San Lucas, en donde estuvo hasta a lo largo de casi mitades del siglo XIX una casa de recogimiento, una casa de Magdalenas que le llamaban para mujeres públicas que eran retiradas de la calle y encerradas aquí para ser invitadas a la reflexión. Es un Era lugar como un reformatorio, una tipo cárcel para aquellas mujeres que se dedicaban a la vida alegre o mujeres libertinas. Incluso los padres que tenían, los padres de hijas libertinas, como le llamaban en ese tiempo, de castigo, las enviaban a este lugar. Una placa nos informa la naturaleza del espacio. Además está clarísimo cuál era, digamos, el objetivo de este lugar. A mayor honra y gloria de Dios y de Santa María Magdalena, patrona de esta casa de públicas pecadoras, fabricaron esta iglesia los inquisidores de México en el año de 1808. Más claro que el agua. Sí, así es. Públicas pecadoras. Es un espacio, un espacio de castigo. El letrero parece un poco severo, ¿no? Severo, terrible. Se dice que las primeras casas fueron fundadas por el arzobispo Aguiar y Seijas, que era un hombre que odiaba a las mujeres, tenía una relación patológica con ellas porque pensaba que incitaban al pecado y que hablaba mucho de los peligros de la carne. Entonces, con dinero dado por este arzobispo se habría levantado hace mucho tiempo el primer asentamiento, el primer recogimiento, o la primera Magdalena, porque se le llamaba Magdalenas a estos lugares. En el caso concreto de este lugar que estamos visitando, en este momento estaba diseñado para recibir solamente a 20 y por lo general tenía 100 o más de 100, así que se vivía en unas condiciones tremendas de hacinamiento. Hoy es un espacio que sigue marcado un poco por el dolor. Estamos entrando a la Plaza de San Lucas. La plazuela de San Lucas, ya lo debe recordar usted, es donde estuvo la Torre Pino Suárez, que se cayó en 1985 con el terremoto. Sí, desde entonces ha sido tomada pues por la indigencia, por niños en situación de calle, por el comercio ambulante, etcétera. Y esto ha hecho que el templo, que la pequeña parroquia de San Lucas que nombra la plaza, sea una de las menos conocidas y de las menos visitadas que hay en la Ciudad de México. Sí, de hecho, como lo mencionabas, esta también era una plazuela conocida por el asiduo personal de mujeres que se dedican al servicio doméstico, venían aquí muchísimo a pasar la tarde, el domingo, en fin, y pues como todo tiene memoria, sigue un poco ese estilo popular. Así es, pero mucho antes de esto que nos está comentando Cintia, este espacio fue el rastro de la ciudad. El primer rastro que hubo en la Ciudad de México estuvo en el mismo Zócalo. En los primeros años ahí se destazaban las reses y ahí se vendía la carne. Luego lo movieron por la calle de Pino Suárez, se lo presentamos alguna vez en las cercanías del Palacio de los Condes de Santiago de Calimaya.
el tercer lugar donde estuvo colocado el rastro era precisamente en este sitio. En este sitio descargaban las reses, las ovejas, los corderos, los borregos. Aquí decían que llegaban 6,000 de cada especie al mes. Aquí eran destazados, aquí se pagaba una alcabala, 20 centavos por cada cabeza o 10 centavos por cada cabeza que entraba, era el impuesto, se destazaban y era la venta. Entonces debía ser un espacio pues bastante de un aspecto bastante desagradable, con olores fuertes, pero también un espacio muy populoso, muy recorrido, etcétera. Ahí se levanta el templo, precisamente, la pequeña parroquia. Quiero decir templo porque por la historia tal vez que tiene el lugar y que siga parado y que siga aquí con nosotros en esta ciudad en el siglo XXI, pues es un milagro. Es el templo de San Lucas, erigido por los matanceros y por los rastreros que juntaron donaciones para armar esta pequeña parroquia que es encantadora, porque básicamente yo me puedo imaginar que todas estas personas que llegaban aquí a esta plaza pues eran personas populares y que querían venir a visitar esta capilla que está llena de imágenes. Se levanta con limosnas de las personas que trabajan en el rastro. De hecho, todavía en algún día de enero se vienen aquí a bendecir las mascotas. San Lucas es protector de los matanceros, también de los médicos, de los pintores, de los cirujanos, de los solteros, ¿no? Y entonces muchas personas vienen aquí a pedir diversas cosas. Es una capilla que tiene muy sencilla, que tiene solamente una torre con una campana muy antigua. Es una capilla de muros desnudos, lisos. Solamente hay al centro, en el único cuerpo, a lo alto de la puerta, hay un pequeño nicho en donde está representado ni más ni menos pues que este apóstol, el autor de los Hechos de los Apóstoles, uno de los evangelistas. Tenemos una nota para permitirle conocer la historia de esta plaza y de esta pequeñísima parroquia perdida, escondida aquí en la Ciudad de México. Lo invito a que la vea con nosotros. En una plazuela no muy visible y olvidada, en los límites de Fray Servando e Izazaga, está una de las capillas más antiguas de la ciudad. Está dedicada a San Lucas Evangelista y algunos cronistas mencionan que está en pie desde 1690. En ese tiempo era conocida como la parroquia de San Miguel, pero le retiraron ese nombre 2 años después, cuando le construyeron a este santo otra más grande y lujosa, en la esquina que ahora hacen Izazaga y Pino Suárez. A esta iglesia le tocó ver cómo la antigua casa de recogidas, de la que era vecina a finales del siglo XIX, dejó de albergar a prostitutas y fue adaptada como hospital militar. A esta iglesia también le tocó ver día tras día el trajín del rastro que estuvo funcionando durante varios siglos en esta plaza. Se dice que fueron los matanceros los que dieron el capital para que se construyera esta capilla y que se eligió como segundo y actual patrono a San Juan Evangelista, porque es el santo al que este gremio adora. De los edificios que antes rodeaban a la plazuela de San Lucas, solo quedan algunos rasgos. La única construcción intacta es la capilla, la cual alguna vez fue el refugio de los carniceros de esta ciudad. Bueno, pues esta es la historia de la plaza de San Lucas. Todavía tenemos una estación, un paradero más en nuestro recorrido, un lugar pequeño, poco conocido, misterioso, con cierto encanto, Cintia. Exactamente, vamos a ver y a conocer la plaza más pequeña que existe en la Ciudad de México, la plaza de San Salvador del Seco, una de las plazas que también tiene un templo y que vamos a visitar, pero es encantadora porque es un rincón escondido en la Ciudad de México. Una capilla en miniatura, una plaza en miniatura, un espacio en miniatura dentro de esta megalópolis que es la Ciudad de México. Acompáñenos a conocerla. Bueno, pues como lo habíamos señalado, como lo habíamos prometido, teníamos que culminar nuestro recorrido en la plaza más pequeña del centro histórico. Solamente 4 bancas, algunos metros, una plaza 234 metros. 234 metros, una plaza que aparece por accidente, una plaza que no debería haber existido, una plaza que de hecho estaba escondida, no existía la plaza. Esto estaba dentro de los muros del convento de Portacelli,
y cuando es derribado este convento en la Reforma, la ciudad se da cuenta de que se encuentra en el interior de ese lugar este pequeño portento, esta pequeña miniatura del barroco, la capilla de San Salvador el Seco, una de las capillas que formaban el convento de Portacelli y que al ser derribado el convento con la Reforma es lo único que queda. Es lo único que quedó. De hecho, la iban a tirar, se iba a continuar con la demolición, pero no se llevó a cabo por falta de dinero. Eso impidió que, a eso debemos esta pequeña miniatura magnífica. Es notable por su torre, por los azulejos, no se alcanza a ver por el árbol, no se alcanzan a pero ver. la torre está escoltada por las figuras de 4 evangelistas. Hoy el árbol lo está cubriendo. Hasta hace unos pocos años estaba abandonada, se había derrumbado un poco el techo, crecía ya la hierba en el interior de la capilla y fue afortunadamente remozada. La plaza de San Salvador el Seco, como dice Cintia, 230 y tantos. 34 metros, son como 26 pasos, uno la cruza, da 26 pasos nada más, y pues es la plaza más pequeña de la Ciudad de México, de las 56 plazas que se encuentran en el centro histórico. Esta es la más pequeña. Después, ya como vimos, le seguía, me parece que la de la Plaza de la Santísima Trinidad, y esta pues es la que gana, por eso es la más pequeña. De hecho, como les decía, es un milagro. Existía otra capilla dentro de ese convento, se llamaba San Salvador el Verde. Existía otra capilla, se llamaba Tizapán, y existía otra capilla que se llamaba Niño Perdido. Todas esas fueron demolidas, fueron arrasadas. San Salvador el Verde. Niño Verde. No. El San Salvador el Verde. Fueron arrasadas. Esta se salvó por falta de dinero y gracias a eso podemos visitarla y podemos conocerla. Es una plaza muy escondida, es una plaza que queda de paso, es una plaza poco visitada. Con esto y con la pieza que le vamos a presentar a continuación, completamos un recorrido por plazas extrañas del centro histórico. La plaza más pequeña de la Ciudad de México se llama San Salvador el Seco y está sobre la calle de Bolívar, a 2 cuadras de José María Izazaga. En sus 234 metros se han colocado 3 bancas, árboles frondosos y juegos infantiles. A la plaza la rodean casas porfirianas, algunas más conservadas que otras, y una pequeña iglesia, también conocida con el nombre de San Salvador el Seco. El templo fue construido en el siglo XVIII y está bajo la custodia del cercano convento de Regina Coeli, pues dicen los cronistas, ahí estaba la entrada del Panteón de las Concepcionistas. A pesar de que era una pequeña joya arquitectónica con fachada estilo barroco, retablos neoclásicos y un campanario adornado con azulejos y 4 esculturas de evangelistas, nadie se tomó la molestia de evitar que durante 20 años se quedara sin techo y abandonada. Todavía en el año 2000 estaba en este doloroso estado. Los trabajos de reconstrucción le dieron la apariencia actual, un nuevo techo, un coro restaurado y una decoración cercana al original, y a la vez volvieron a ella las imágenes del Divino Salvador y del Cristo crucificado, que estaban en custodia en el templo de Regina Coeli. Pues de esa manera llegamos al final de esta emisión del Foco. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Le agradezco también a Cintia que haya estado conmigo a lo largo de este accidentado, larguísimo y sofocante recorrido. Lo que pasa es que atravesamos realmente el centro histórico y pues es bastante grande, aunque uno no crea caminarlo, es grande y con este sol, bueno, difícil. Pero nosotros queremos que nos sigan escribiendo a nuestros correos, que nos sigan mandando sus comentarios a elfoco@proyecto40.com.mx o que nos escriba también directamente a Twitter. Mi Twitter es @sinfrancesconi. O @hdemauleón. De verdad agradecemos mucho sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, todo lo que usted guste y mande. Por lo pronto, pues llegamos al final. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Pues desde la plaza de San Salvador el Seco, empújame, porque hace mucho que no me monto en un column. ¿Segura? No, espérate. Vas.